Mi mejor amiga fingió tener un ex abusivo para mudarse y tener un romance con mi esposo, pero ahora cuento mis venganzas a la hora de dormir y me da satisfacción. No voy a usar nombres reales ni edades porque no quiero ser reconocida. Empezaré diciendo que no había tenido noticias de Lila en casi 4 años, cuando de repente apareció en mi vida. Esto sucedió con una serie de llamadas perdidas y un mensaje de voz lleno de pánico. Dijo que necesitaba un lugar donde quedarse, que finalmente había dejado a su novio abusivo y no tenía a dónde ir. Lo cual fue muy convincente porque su voz se quebró a mitad de la conversación, y pude escuchar cómo intentaba no llorar. Lila y yo habíamos crecido juntas, pero nos distanciamos en nuestros años 20. Diferentes ciudades, diferentes decisiones. Pero escucharla así, rota y desesperada, me despertó algo que pensaba que había enterrado, el instinto de protegerla. Cuando le conté a mi esposo Eric que ella quería quedarse con nosotros un tiempo, se mostró confundido. Apenas la conocía, la había visto solo 2 veces, pero sabía lo suficiente sobre las historias que le había contado para dudar. Pensamos que no tenía a dónde ir, que solo serían unas semanas, hasta que resolviera las cosas. Él se encogió de hombros y dijo que era mi decisión. Mirando hacia atrás, hubiera evitado muchas cosas, pero al mismo tiempo me ayudó a ver cómo era mi matrimonio en realidad. Lila llegó a la tarde siguiente que le dijimos que sí, y lo único que traía era una mochila, una bolsa de deporte y su cara triste. La abracé en la puerta, y ella se aferró a mí como si estuviera ahogándome. Eric estaba detrás de mí, saludándola de forma educada, y Lila le dio una pequeña inclinación de cabeza antes de preguntar si podía ir a acostarse. La instalamos en la habitación de huéspedes. No habló mucho ese primer día, solo algo sobre lo agradecida que estaba y cómo nos debía todo. Al final de esa semana, Lila ya se había hecho sentir como en casa. Reorganizó los muebles de la habitación de huéspedes, empezó a dejar sus zapatos cerca de la puerta principal, y se ofreció a cocinar. Una noche, Eric se rió de uno de sus chistes durante la cena, y dijo que ella hacía su pasta favorita mejor que yo. Fue un comentario inocente, quizás incluso como un cumplido hacia ella, pero la forma en que sonrió, se quedó conmigo. Al principio fueron cosas sutiles. Lila siempre parecía estar cerca cuando Eric estaba en casa. Si yo estaba en la cocina, ella de repente aparecía en la sala con él, riendo demasiado fuerte. Una mañana, salí de la ducha y la encontré sentada en el sofá con mi sudadera puesta, y tomando café de mi taza. Dijo que pensaba que era de él. Sonrió y dijo que olía a él. De todos modos, Eric dijo que no sucedía nada y que solo estaba tratando de recuperar su vida. Me dijo que no pensara demasiado en eso, que ella había pasado por mucho y tal vez no tenía límites porque hacía tiempo que no se sentía segura. Yo también pensé que ella se estaba adaptando, pero empecé a sentir que yo era la que me estaba adaptando a ella. Se colaba en las conversaciones con pequeñas indirectas, diciendo cómo a Eric le gustaba que le hicieran el café por la mañana para que esté perfecto, o que ella siempre sabía cómo hablar de deportes cuando yo no. Incluso bromeó una vez diciendo si Eric no tenía un hermano gemelo extra para ella. Una noche, me estaba preparando para dormir y escuché cómo le decía a Eric que desearía tener lo que nosotros teníamos, que finalmente podía ver cómo era el amor verdadero. Sonaba dulce, casi inocente, pero algo en su voz sonaba a que no quería algo como nosotros, quería exactamente esto, ella reemplazándome. Se lo mencioné a Eric, pero él me llamó intensa, y que estaba pensando mucho en algo que no tenía mayor interés. Seguí tratando de ser paciente solo porque ella había sido una víctima, y quizás esto era solo estrés postraumático. Al final, era su amiga, y ella no haría nada que rompiera esa amistad. Pero poco a poco nada mejoraba y las cosas empeoraban incluso en mi propio matrimonio. Eric estaba más distante conmigo. La excusa era que él también estaba estresado por el trabajo. Lila se ofreció para ayudarlo a organizar su oficina en casa, y yo le dije que no, pero un día después la encontré allí, ordenando archivos como si fuera su lugar. Sonrió y me dijo que quería darnos una sorpresa. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero mi mente me repetía que si no podía confiar en mi esposo, entonces no tenía sentido habernos casado. Entonces, una tarde, entré a la sala y los pillé en el sofá. Nada obviamente inapropiado, pero había señales. Como la forma en que sus piernas estaban cruzadas hacia él, como su mano descansaba un poco demasiado cerca de la suya en el cojín. Lo que sí fue extraño fue que ambos se sobresaltaron al verme. Él se levantó demasiado rápido, parecía culpable sin decir nada. Lila dijo que solo estaban viendo una película. Les dije que todo esto me parecía extraño, y Lila dijo que yo estaba actuando paranoica, que tal vez debería hablar con alguien porque todo este estrés me estaba afectando. Y Eric no me defendió. Esa noche, me senté en el baño y me miré al espejo. Mi mejor amiga estaba durmiendo en mi habitación de huéspedes, usando mi ropa, haciendo reír a mi esposo y poco a poco echándome de mi propia vida. Y ya no iba a seguir pretendiendo que no lo veía. Comencé a prestar más atención después de esa noche en el sofá,
tratando de pillarlos en algo aún más cuestionable. Eric seguía dándome un beso de buenas noches, seguía apareciendo a la hora de la cena. Pero había algo vacío en todo eso, una falta de presencia, como si su cuerpo estuviera aquí, pero su atención no. Cuando intenté hablar con él, me dijo que estaba imaginando cosas, que Lila no estaba haciendo nada malo, y que dejara de ser tan paranoica. Me dijo que solo necesitaba un poco de calidez y normalidad después del trauma por el que había pasado. Le dije que estaba totalmente de acuerdo en ayudarla a sanar, pero que eso no significaba que yo quisiera ser empujada fuera de mi propio matrimonio para hacerlo. Después de eso, se quedó en silencio y salió, diciendo que necesitaba aire. Mientras tanto, Lila seguía diciendo lo agradecida que estaba conmigo, como la había salvado. Me llamaba su ángel, su roca, su amiga más longeva. Pero luego la encontré en nuestra habitación. Había llegado temprano de hacer unas compras y la casa estaba tranquila. No escuchaba la televisión, ni música, ni siquiera su habitual tarareo en la cocina. Cuando doblé la esquina, la encontré en mi habitación, no solo parada allí. Estaba sentada en mi tocador, cepillándose el cabello, usando mi bata de seda, la que Eric me había regalado en nuestro primer aniversario. Se sorprendió por un segundo, pero solo por un segundo. Sonrió y dijo que esperaba que no me importara que solo la estuviera probando porque se veía tan suave. Dijo que siempre había tenido curiosidad por saber cómo se sentía. No le respondí. Salí, cerré la puerta de la habitación detrás de mí y fui directo a buscar la llave. Esa noche cerré la puerta de nuestra habitación con llave. Cuando Eric me preguntó por qué, le dije que si él no podía proteger nuestro espacio de otras personas, yo lo haría por mí misma. Me miró como si estuviera perdiendo la cordura, pero no era así. Finalmente, empezaba a ver las cosas con claridad. Unos días después, decidí revisar las cámaras de la casa. Habíamos instalado unas cámaras internas con sensor de movimiento hace años, principalmente por tranquilidad cuando viajábamos mucho. No las había revisado en meses, pero algo me decía que debía hacerlo. Allí estaba. Imágenes de las últimas semanas. Momentos en los que yo no estaba en casa. Lila saliendo de la habitación de huéspedes con casi nada puesto. Eric en la cocina, sin camiseta, sirviendo vino a las 2 de la tarde. Un clip mostraba cómo ella le frotaba los hombros mientras él estaba de pie en el fregadero. Otro mostraba cómo él la abrazaba, un abrazo que duró demasiado. Pero el momento que me rompió fue uno corto, un beso. Esa noche, le dije a Eric que tenía que ir a visitar a mi hermana por unos días. Empaqué una maleta y conduje hasta un hotel en su lugar. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, tiempo para decidir si realmente quería luchar por esto. Eric me envió un mensaje por la mañana preguntando si estaba bien. No respondí. Lila también envió un mensaje. Dijo que esperaba que todo estuviera bien y que me extrañaba. Tampoco respondí a ese. En lugar de eso, llamé a un abogado. 2 días después, regresé a casa y encontré a Lila esperándome sola en la cocina. Dijo que había estado esperando hablar conmigo a solas. Me pidió que nos sentáramos y habláramos de mujer a mujer. Dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que ella y Eric estaban enamorados, que había estado creciendo durante un tiempo, que era real. Dijo que quería hablar sobre cómo podríamos resolverlo de manera pacífica. Dijo que tenía un plan que podría funcionar para todos. Que tal vez yo podría mudarme por un tiempo, tal vez podría tomarme un tiempo para mí misma y dejar que ellos resolvieran las cosas. Sonreía mientras lo decía, como si realmente creyera que me sentaría allí y aceptaría. No dije nada, aún no. Porque iba a decir algo que borraría esa sonrisa de su cara permanentemente. Pero quería disfrutar la expresión en su rostro cuando lo hiciera. Le pregunté si eso era todo lo que quería decir o aún había más. Asintió como si esperara que llorara, tal vez que suplicara, pero yo solo me levanté lentamente, caminé hacia el bolso, abrí, saqué mi teléfono y le pedí que me acompañara al televisor para que veamos una bonita historia. Ella parecía confundida, pero no se movió. Así que caminé hasta la sala, encendí el televisor, conecté mi teléfono y comencé a desplazarme por los clips. Luego apareció el vídeo del pasillo. Es en el que ella salía de la habitación de huéspedes con nada más que la camisa de Eric, jugando con su cabello como una colegiala, y luego se dirigía a la cocina para besar a mi esposo, mientras él se apoyaba en la encimera bebiendo café. Fue entonces cuando se levantó, pero le dije que se sentara de nuevo. No lo hizo. Pausé el vídeo y le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando esto. No respondió. Así que le volví a preguntar. ¿Fue desde el principio? ¿Todo fue solo una trampa? ¿O todo lo de su novio abusivo era una mentira para estar juntos en mi casa? Dijo que no era lo que pensaba, que ella y Eric simplemente se hicieron cercanos una vez que se mudó. Que intentaron luchar contra los sentimientos que despertaron el uno con el otro, pero que a veces estas cosas son muy difíciles de controlar, especialmente con una conexión espiritual tan grande.
Le dije que dejara de hablar como terapeuta y asumiera lo que hizo. Le recordé que fui yo quien le ofreció un lugar donde quedarse. Yo fui quien la defendió cuando la gente dudó de su historia, y ella me lo pagó metiéndose en la cama con mi esposo. Intentó disculparse, y le dije que no quería sus disculpas, quería que se fuera. Pero en ese momento, todo el tono de lamentación cambió a actitud con derecho, y se defendió. Dijo que Eric fue quien la persiguió, y que era mi culpa por no poder controlar a mi esposo. Ella solo se enamoró de él, pero luego de que él la persiguiera y le hiciera caer en su amor. Entonces le dije algo que había estado guardando. Le dije que Eric no sabía que yo ya tenía las grabaciones. Que no tenía idea de que me había enterado días atrás. Que ya había contratado a un abogado, que todo estaba siendo documentado y alineado. Su rostro se puso pálido. Le dije que, dado que se sentía tan cómoda en mi casa, podría ayudarme empacando sus cosas y yéndose en una hora. De lo contrario, llamaría a la policía para que la llevaran a pasear. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije, totalmente, solo pruébalo si tienes dudas. Fue entonces cuando empezó a llorar. Dijo que no tenía a dónde ir, que Eric había dicho que la cuidaría, que le prometió que empezarían de nuevo, y que yo lo entendería una vez que viera las cosas con más claridad. Le dije que la claridad era la mayor que había tenido en mi vida, y me indicaba que tenía que echar a mi ex amiga de la casa, para luego ocuparme de mi pronto ex esposo tranquilamente. No empacó tan rápido como me gustaría, pero cuando fui a su habitación con mi teléfono en la mano se fue dejando un camino de fuego. Eric llegó a casa 2 horas después y no me encontró esperando en la cocina como solía hacer. En su lugar, encontró las capturas de pantalla impresas extendidas sobre la mesa del comedor, como evidencia en una escena del crimen. Llamó por mí, pero no respondí. Estaba arriba, con la puerta de la habitación cerrada, ordenando los últimos de mis archivos. Ni siquiera quería hablar con él, pero finalmente, bajé. Me preguntó qué demonios era esto. Le dije que era todo lo que pensaba que nunca vería. Me dijo que no quería que esto sucediera, pero que Lila había estado coqueteando con él y él se sintió halagado. Finalmente, sintió que tenían una conexión y no pudo dejarlo pasar. Dijo que estaba confundido, que se sentía descuidado por mí. Le pregunté exactamente por qué se sentía descuidado por mí, que no hice por él este tiempo que lo llevó a sentirse de esa forma. No tenía respuesta, pero que tenía que entender que a veces las cosas suceden, y debía tomarme esto de la mejor manera. ¿Qué tenía que hacer? ¿Aplaudir? ¿Hornear galletas para su amante? La mejor manera era no haberlos esperado con un arma cargada cuando entraron por la puerta. Le dije que sus cosas estaban empacadas y que se fuera. Si necesitaba algo más, podría recogerlo en otra oportunidad, pero ahora necesitaba irse de la casa. Y en cuanto al matrimonio, huiría pronto del abogado. Se enojó, porque no tenía intenciones de irse, pero le dije que si pensaba quedarse, solo haría las cosas más difíciles en el divorcio, tenía con qué. Las iba a hacer de todas formas, pero eso no era algo que necesitaba saber o iba a contarle. Dio un golpe en la pared con su puño y se fue. Ahora no sé si se habrá ido con su amante o cada uno ha encontrado un lugar diferente, pero tenerlos fuera de la casa es lo único que me da tranquilidad en este momento. Todavía me quedan muchas cosas para hacer, pero este es el paso en la dirección correcta. Actualización 1. Aquí estoy, contándoles lo que sucedió luego de que escribí mi primera publicación, luego de haber echado a mi esposo Eric y mi amiga Lila. O mejor dicho, a mis 2 ex. Luego de escribir no perdí ni un segundo. Él pensaba que una vez que me enfríe me tranquilizaría y eso sería todo. Pensaba que lloraría, me entristecería, me quedaría en esa casa, me desplomaría mientras él se iba a disfrutar las mieles de mi ex amiga. Pero eso no fue lo que pasó. Tan pronto como cerré mi ordenador, había estado pensando algunas cosas mientras escribía mi historia, me senté en el sofá y abrí mi lista de contactos. Si querían que este lío se quedara en silencio, deberían haberlo mantenido en su pantalón. No iba a dejar que ninguno de los dos se hicieran las víctimas. La primera llamada que hice fue a sus padres. Su mamá respondió con su habitual voz alegre, preguntando cómo estaban las cosas, ajena a todo lo que estaba sucediendo. Le dije que tal vez debería sentarse porque las cosas estaban, bueno, ya lo sabría. Y luego conté todo. Le dije que tenía vídeos, que lo había visto todo con mis propios ojos, que tenía pruebas, y luego se las envié. Estaba muy triste por su hijo, porque no podía creer que hubiera arruinado su matrimonio. Bueno, pero lo había hecho. Y aunque me daba lástima poner triste a una persona que había sido buena conmigo, necesitaba saber la verdad y no la verdad, entre comillas, que le contaría más tarde mi esposo. Pasé al siguiente número, el hermano mayor de Eric, luego su tía, sus primos. Uno por uno, llamé a todas las personas que alguna vez me dijeron lo afortunada que era de haberme casado con una familia tan amorosa y unida. Les conté la verdad, y luego se las mostré. Era historia y pruebas, un combo letal. Lila no tenía idea de lo que venía.
Mientras probablemente aún estaba acurrucada en algún lugar, llorando por cómo la eché, o acurrucada con Eric, yo estaba quemando todos los puentes que pensaba que tenía detrás de su espalda. Le iba a llevar toda la atención a ella, aunque fuera una atención bastante mala. Publiqué una actualización cuidadosamente redactada en nuestro grupo de amigos compartido. A la mañana siguiente, empecé a recibir mensajes. Personas que me dijeron que hice lo correcto, que fui valiente, que si estuvieran en mi lugar, no lo habrían manejado con la mitad de calma. Eric intentó llamarme, por supuesto. Dejó mensajes diciéndome que me detuviera de lo que estaba haciendo, que la venganza no me iba a dar ninguna solución, que involucrar a su familia solo estaba haciendo las cosas más difíciles para mí y para él. Pero no tenía razón. La venganza, si me estaba dando una solución, deshacerme de ellos y mostrarle al mundo el par de infieles asquerosos que eran. Además, me encanta vengarme luego de lo que hicieron. Y en segundo lugar, las cosas eran cada vez más difíciles para él solamente. Para mí cada vez eran más fáciles, porque no había personas pensando otra cosa o llamándome para hablar sobre su versión retorcida de cómo pasaron las cosas. Lila me envió un mensaje de texto. Dijo que entendía que estaba molesta, pero arruinar su vida no iba a devolverme la mía, que Eric no iba a regresar solo porque hiciera todo este público. Dijo que la estaba haciendo pasar por un monstruo, cuando las cosas no eran blancas o negras y eran un poco más difíciles de entender. Respondí que ella se metió en la cama de mi esposo, y eso es bastante fácil de entender, por eso todos lo están haciendo. Y que en ningún momento estaba intentando recuperar a mi esposo, que se lo entregaba completo, con todo y su faceta de infiel. Las consecuencias para ellos no se hicieron esperar. Eric tuvo que tomar tiempo de trabajo porque estaba muy estresado con todo el asunto, y me parece bien que se sienta así. Mientras que Lila fue dejada de lado por muchos amigos en común, algunos que sabían sobre su relación anterior y perdieron completa simpatía con ella por lo que hizo. Aquí no hay mentiras, nunca lo he hecho con ustedes, estaba feliz de que lo que hicieron terminara con consecuencias para ellos. No iba a esperar a que el karma los alcanzara, a que ambos se autodestruyeran como lo malas personas que eran, iba a traerles la lluvia de fuego a sus cabezas. Ya estaba viendo a un abogado sobre el divorcio. Me dijo que con las pruebas que tenía, el caso sería muy claro a mi favor. Eric podría intentar retrasarlo, hacer un escándalo sobre las finanzas o la propiedad, pero no ganaría. No con lo que tenía, y yo me quedaría con la casa. Estaba a nombre de ambos, sí, pero yo puse el pago inicial completo. El abogado dijo que teníamos lo suficiente para mostrar que mi responsabilidad financiera superaba por mucho la de él. Además, el vídeo no gritaba precisamente cónyuge leal con derecho a la mitad. Ahora a terminar de preparar todo, porque aún restan algunas sorpresas más para este par de perdedores. Si pensaban que se iba a acostar en mi casa y yo dejar que eso suceda sin más, estaban equivocados. Y les voy a mostrar que tan equivocados estaban con ejemplos prácticos. Actualización 2. Hace un año, estaba recogiendo los pedazos de mi vida, después de que Lila y Eric la destrozaran como un coche que tomaron prestado sin permiso. Ahora, miro esos mismos pedazos y apenas los reconozco. No porque los haya vuelto a poner en su lugar, sino porque construí algo completamente diferente desde cero, más fuerte, mejor, real. El divorcio se resolvió sin mucho retraso. Eric intentó retrasarlo al principio, quejándose de cómo lo avergoncé, cómo arruiné su vida, cómo nadie lo miraba igual. Pero sus quejas se desinflaron en la corte cuando presentamos el vídeo de él y Lila, prácticamente jugando a la pareja feliz en mi propia casa, sin siquiera esperar a que se secara la tinta en nuestra licencia de matrimonio. Mi abogado ni siquiera tuvo que esforzarse mucho, fue uno de esos casos sencillos. Teníamos todo y ellos no tenían nada, solo la mano perdedora. Conseguí la casa, el coche, un acuerdo modesto. Honestamente, habría salido con nada solo para terminar con él. Pero verlo luchar por aceptar que perdió todo debido a su propia idiotez, eso fue un bono. No pensaba tener contacto con su familia, pero sorprendentemente, sus padres me llamaron unas semanas después de que se finalizó el divorcio. Fueron bastante buenos para ser mis suegros, al no ponerse del lado de su hijo solo por ser su hijo y verlo como el infiel y horrible esposo que fue. No sé, me tomó por sorpresa. Que su propia familia reconociera sus acciones por lo que eran, repugnantes, me hizo sentir bastante bien después de todo. Y luego estaba el hermano mayor de Eric. Nunca interactuamos mucho cuando estaba casada, solo unos pocos saludos educados en eventos familiares, no es una persona de hablar mucho. Él vivía en otro estado y solo venía a casa para las fiestas o cuando alguien estaba hospitalizado. Se puso en contacto conmigo después del divorcio solo para ver cómo estaba. Dijo que había oído lo que pasó de sus padres, que el divorcio ya estaba finalizado, y quería asegurarse de que estuviera bien. Al principio, eran solo conversaciones breves, mensajes aquí y allá, luego llamadas. Después, un fin de semana vino a la ciudad por trabajo y me preguntó si quería cenar. Dudé, no porque no quisiera verlo,
sino porque no sabía si podría separarlo del lío del que acababa de escapar. Pero no era nada como Eric. Esa noche, me llevó a un restaurante tranquilo en una calle secundaria del centro. No hablamos de Eric, ni una sola vez. Hablamos de viajes, películas favoritas y de la vez que quedó atrapado en un telesilla en Colorado. Me reí tanto que casi derramé vino sobre mi vestido. No me reía así desde hacía meses. Después de la cena, me acompañó hasta mi coche. Hubo una pausa, una de esas situaciones en donde sabes lo que va a pasar, y luego se inclinó. Aunque me sentía halagada, y parte de mí quería más venganza contra mi ex esposo, no me parecía correcto. Especialmente porque esto significaría estar cerca de la familia de la que acababa de salir. No sé, era demasiado raro. Acordamos solo ser amigos, y como él se quedó por un par de semanas, continuamos viéndonos, pero nada más que ese beso sucedió durante ese tiempo. Solo fuimos a cenar o al cine, pero como amigos, y él pareció estar bien con eso. Luego, de la nada, Eric apareció. Pero no fue a mi casa, fue a mi oficina. Estaba caminando de regreso de la sala de descanso cuando lo vi parado afuera de las puertas de vidrio, cerca de la recepción. Ni siquiera terminó la primera frase antes de que lo interrumpiera. Le pregunté a qué había venido, porque no tenía tiempo para perder con él. Intentó hacerse el ofendido, dijo que solo quería hablar, que teníamos un historial compartido. Le pregunté si ese historial compartido incluía el hecho de que compartimos a mi amiga bajo mi techo, aunque el de otras formas, y luego me mintió a la cara mientras planeaba echarme de nuestra casa. Comenzó a tartamudear, intentando retroceder, pero ya había terminado de jugar a ser amable. No, mencionó que sabía que había estado viendo a su hermano, y me dijo que había cruzado una línea que no se debía cruzar. Me dijo que intentar salir con él para hacerlo sentir mal no iba a funcionar. Pero al mismo tiempo, aquí estaba, diciéndome algo que supuestamente no le afectaba. Le mencioné que nunca había intentado salir con su hermano para causarle celos o vengarme, que para eso me había acostado con él. Lo sé, no sucedió nada de eso, pero con su hermano habíamos hablado de la posibilidad de que él se enterara de que nos habíamos visto, y las repercusiones, y que podría decirle lo que quiera a mi ex que él lo respaldaría. Estaba como intentando sacar palabras de su boca, pero nada coherente salía de allí. Así que me di la vuelta y volví a mis cosas, y él poco después se fue. Sé que han tenido una discusión, pero ni a su hermano ni a mí nos importa. Quizás en un futuro su hermano le cuente la verdad, que me besó, pero por ahora dijo que lo dejara sufrir un poco por ser un idiota. En cuanto a Lila, lo último que sé es que se ha ido a vivir con sus padres a otro estado. Después de mi trabajo de relaciones públicas con ella, no había nadie dispuesto a dejarla dormir en su casa. Al menos en la casa de sus padres, ella no intentará acostarse con el hombre de la casa. Yo estoy bien. Sigo trabajando en mi horario de 9 a 5. Sigo yendo a casa, a una casa tranquila donde cada cosa en ella ha sido elegida por mí, para mí. Duermo mejor, como una roca. Algunos pensaron, como Eric, que la venganza no me dejaría dormir por el arrepentimiento. Pero simplemente pienso en las venganzas y me quedo dormida como si contara ovejas. Actualización 3. Tengo más cosas en las que pensar cuando apoyo mi cabeza en la almohada e intento dormir. Ya dije que no usaba contar ovejas para eso, sino que contaba mis venganzas contra mi ex esposo y mi ex amiga, y ahora tengo una más. Y lo sé, no es una venganza producto de algo que hice, pero me la voy a adueñar igual. Sus padres echaron a Lila de la casa, tras enterarse de lo que había hecho. Creo que mi lista de contactos no tenía a sus padres, porque si no, hubieran recibido una llamada de mi parte. Pero sí recibí una de ellos, cuando llamaron para preguntar por qué había intentado acostarme con el ex de Lila. Esa fue la razón por la que terminó su relación con él y tuvo que dejar la ciudad, el dolor era muy grande. Yo estaba tan confundida, pero pronto todo se aclaró. Lila no solo no había sufrido abuso por su ex, sino que ella había sido infiel. Necesitaba un lugar donde quedarse porque, cuando el ex la descubrió, lo primero que hizo fue echarla de su apartamento. Pero a sus padres les contó toda esa historia, una donde ella era la buena y yo la villana. Les expliqué todo eso, y ellos me dijeron que no podían creer que su ex había sido abusivo, porque cuando lo conocieron parecía más bien un buen novio para Lila. Tampoco lo creían de mí, por eso me llamaron. Luego me dieron el número de teléfono de su ex, y así es como descubrí que Lila había sido infiel. Así es la triste historia donde echaron también a Lila de la casa de sus padres. Triste para ella, yo solo me eché unas risas. No es mi venganza, pero me siento partícipe de ella. Ahora, mi ex aún cree que me acosté con su hermano, y por eso no fue a pasar Navidad con sus padres, porque su hermano estaría allí. No sé si los padres son parte de la broma o no tienen idea, pero le dijeron que estaba bien después de lo que hizo, que no iban a cortar a su hermano por culpa de él. Hay noches, en donde ni siquiera puedo repasar todos los eventos de las cosas malas que le sucedieron a ambos, que me quedo dormida.
Así debería ser cuando las personas te traicionan de la peor manera.